ciudadanos para que resuelvan todas sus inquietudes y preguntas durante todo este conversatorio. También pedimos que por aquí se ubiquen adelante. La doctora no sé si va a estar aquí adelante, el doctor tampoco. Bueno, entonces por parte del ministerio tenemos otros invitados, ellos nos estarán acompañando, al igual que muchos de ustedes. Recuerde cualquier intervención, por favor, por micrófono para que todos puedan escuchar, ya que hay gente en la parte de atrás. Y damos inicio entonces a este importante evento de la conmemoración de 30 años. Arturo Orozco, no sé si nos quieras decir unas palabras primero. Bueno, buenas tardes a quienes por el gobierno, en relación con el Ministerio de Minas y Energía, nos acompañan. Obviamente, pues agradecerle aquí a Jaime la coordinación del espacio, pues claro, a Moisés, que ha definido y lo plantea abiertamente promover este conversatorio, pero fundamentalmente a ustedes, no sin antes anotar que se hizo un esfuerzo importante enviándole una invitación a diferentes miembros de las juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, desde el Comité de Unidad a las diferentes organizaciones que hacen parte de tan importante espacio de trabajo en la ciudad de Manizales. Se ha repetido aquí que tal vez es el único escenario en el país que se ha logrado mantener con la presencia importante de todos los sectores sociales de la ciudad, me atrevo a decir desde finales de la década del 80, con lo que llamamos en su momento el Intersindical Hernando, y después la Gran Coalición y Comité de Unidad, que ha venido liderando los últimos 2 años Moisés, y que ha tenido por objetivo mantener encendida la llamita de la movilización y sobre todo un escenario al que llegamos para intentar conocer las necesidades de la ciudad y de muchos sectores y motivar desde ahí las acciones que consideremos son necesarias pero que también son posibles a partir de las condiciones logísticas y económicas con las que nos movemos particularmente en ese escenario. Este conversatorio se da en un momento para el país sumamente importante, un momento en el que la coyuntura política le debería haber permitido a las diferentes organizaciones sociales y de base entender que este momento es un momento que deberíamos utilizar y aprovechar para consolidar los cambios que durante tantos años hemos intentado promover y recuperar derechos que nos han arrebatado, y de eso se trata este conversatorio, durante los últimos 30 o 40 años. Digamos que el país ha sido sometido a unas condiciones de confrontación armada, una violencia con la que muchas generaciones se levantaron y que no permitieron ver un solo día de paz y de tranquilidad en muchos de los territorios de lo que para todos nosotros se sabe fue una situación que motivaron quienes se han apropiado de la tierra y los recursos del Estado. Nos han implementado una narrativa que algunos y algunas han asumido dentro de su interpretación mental, y ya nos parece correcto que nos hayan robado, que la plata del Estado haya utilizado para sacar provecho personal de algunas familias. Alguien decía alguna vez que en Colombia no hay empresarios. En Colombia lo que hay es una serie de dirigentes políticos, de familias que se enriquecieron con la plata de los colombianos y las colombianas, que utilizaron el apellido, pero empresarios propiamente dicho en Colombia que hayan desarrollado un capital a partir de un esfuerzo probo, digamos, de sus familias, creemos que muy pocos. Por eso a uno le hierve la sangre cuando esos políticos
esos Cabal, esos Laforí, esas Paloma Valencia, esos de Mancheras, hablar del país que hay que cuidar y que hay que recuperar, porque supuestamente se lo está robando una izquierda corrupta, unos sectores populares que llegaron a acabar con el país porque lo que ellos entregaron fue la panacea y el Edén, y algunos creen eso. Y creo que es en ese contexto en el que nos sentamos a conversar sobre un tema que es bien importante y que hemos intentado trabajar y desarrollar frente a otros que en este gobierno se han puesto sobre la mesa y que buscamos la opinión pública específicamente entienda, interprete y nos ayude en el marco de la movilización y los debates políticos que se van a dar en el inmediato futuro realmente recuperar. Muy difícil que un gobierno que se plantea alternativas tan importantes como que al centro de la discusión y el proyecto político esté la gente, pero la gente del común, los sectores populares, la gente de a pie, los adultos mayores, las mujeres, la juventud. Hoy el gran debate del país es el tema de la plata que el gobierno no le ha girado al ICETES para subsidiar el estudio de unos jóvenes en Colombia que se van a quedar sin la beca, pero no se discute lo otro. Nunca un gobierno como este había asignado tanto dinero y tanto recurso para la gratuidad educativa en Colombia. Plata para las universidades, como también el debate de la salud. Y lo que no se ha entendido, que lo que se quiere básicamente hoy, los grandes salvadores del gremio y del sector son los que se han robado la plata, las EPS. Pues cuando se habla de que se busca girarle la plata directamente a las instituciones, nos encontramos obviamente con esa narrativa que dice que es que se va a quebrar el sector salud, y no se ha dicho que hay más de 40 billones de pesos que las EPS se gastaron en Colombia y que no aparecen por ninguna parte, y que EPS como Sura decidieron entregar el negocio porque no fueron capaces de sustentar el hecho de que no tenían la reserva técnica, que era el dinero obligatorio que tenían que haber tenido resguardados para garantizar la prestación de servicio. La pregunta es, ¿y dónde está? De eso no hablan los medios de comunicación. Claro, el debate en la paz total, no hemos logrado establecer un escenario en el que el gobierno y grupos armados se puedan sentar a discutir de manera franca y directa un acuerdo de paz que permita mirar posibilidades reales de generar las reformas que quienes se levantaron en armas han venido promoviendo durante 40, 50 y 60 y más años. Eso demanda de que un trabajo mucho más complejo, mucho más profundo, y de una formación política, que es lo que estamos intentando hacer a partir de estos escenarios, estos conversatorios. La ley 142, que es la ley de servicios públicos domiciliarios, y la ley 143, que es la ley eléctrica, las dos del año 94, se aprueban en Colombia en el marco del desarrollo de un modelo económico y un modelo político que además es un contrasentido. Nunca habíamos tenido una constitución en la que se hablara tanto de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo una constitución que le abriera al Estado, a quienes venían manejando el Estado, la posibilidad de convertir muchas de las actividades que eran responsabilidad de quienes estaban en el gobierno y quienes asumieron el papel de dirigir el Estado colombiano, a objeto de garantizar que los colombianos y colombianas tuvieran derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos domiciliarios, a la pensión, etcétera, etcétera. Esa constitución estableció en sendos artículos transitorios la facultad para que quien dirigiera el país en esa época, César Gaviria, que es quien tuvo que liderar y acompañar todo el tema de la reforma constitucional, que recuerdo acuñó una frase de la que él hablaba que decía: bienvenidos al futuro, ¿no? En esa propuesta de gobierno se plantea una reforma como tantas otras se plantearon. La ley 100 fue una reforma que impactó directamente el derecho a la salud, el derecho a las pensiones,
Ya veníamos con reformas laborales que habían golpeado duramente a los trabajadores del sector privado, particularmente como la Ley 50 del 90, que tenía por objeto, que tuvo por objeto modificar las condiciones de trabajo, la terminación de los contratos de trabajo, el manejo de las cesantías. Se ha cuestionado mucho que el movimiento sindical no se movilizó. El movimiento sindical se movilizó. De hecho, la CUT perdió la personalidad jurídica en el año 89, si no me equivoco, en el marco de lo que fue la movilización que hizo contra esa nefasta ley. Y muchos sindicatos fueron afectados en el proceso de privatización y de la entrega al sector privado de muchas de las actividades que de manera directa asumía el Estado en su momento. La inversión en carreteras, entonces nace todo el tema del sistema vial y el tema de peajes, está el tema de ferrocarriles y cómo se liquida el tema de ferrocarriles nacionales, está el tema de puertos y cómo se liquida la empresa colombiana de puertos, pero básicamente con un objetivo. No era liquidar para dejar de prestar el servicio, era liquidar para despedir trabajadores. Telecom dio una lucha frontal en sindicato en el año 93, 94, que terminó con una decisión del gobierno de Uribe en el año 2003 de liquidar a Telecom. Y yo recuerdo que parte del cuento que nos echamos nosotros los trabajadores era que ahí estaban las antenas, que liquidar Telecom era imposible, que eso no iba a pasar nunca, y el sindicato seguía peleando, dando batallas significativas. Yo recuerdo que en esa época se tomaron todas las instalaciones de Telecom en el país, se defendió el conocimiento. Parte de lo que al sindicato le permitió mantenerse 10 años más es que la información que tenían los técnicos nunca se le transmitió a otros actores que se pudiera utilizar para que se entregara al sector privado el manejo Telecom. Entonces digamos que se crea todo ese escenario y la ley 142 de servicios públicos tenía un objetivo: convertir el servicio público en un negocio. ¿Quién iba a venir a invertir en Colombia si no existía un tema regulatorio que le diera tranquilidad a los privados, comillas, supuestamente de invertir? El Estado no tenía plata para mejorar la infraestructura, había que generar las condiciones, y como el Estado no tenía con qué, había que abrirle el espacio al sector privado. Ya los trabajadores le había aplicado una reforma laboral con la Ley 50, se les había aplicado otra reforma en materia pensional y de salud con la Ley 100. Digamos que ahí venían creándose las condiciones para que ese capital transnacional interesado en invertir estuviera tranquilo de que esa platica iba a rentar, como usualmente lo hace el capital financiero de carácter especulativo. La Ley 142 entonces estableció la forma en que se iba a cobrar el servicio y la forma en que se iba a prestar el servicio. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 6, sector comercial, el no regulado, etc. Se crearon todas las condiciones que obviamente han venido teniendo un desarrollo significativo con modificaciones parciales o vía sentencias del contenido de la misma Ley 142. Cabe anotar que en Manizales, digamos que los acueductos y todo el tema de los alcantarillados se manejaban muy de manera artesanal, y digamos que el primer impacto que tuvo la ciudad fue por allá empezando el siglo XX, a finales del siglo XIX, 1800, 1902, 3, 4, 5, fue la inversión en electrificación. Esa inversión la hicieron algunos dueños de un recurso económico que venían de Antioquia, que empezaron a instalar algunas bombillas en la ciudad de Manizales, y se cobraba por el alquiler de la bombilla, no se cobraba por el consumo, sino por el alquiler de la bombilla. Y a veces valía más el alquiler de la bombilla, digamos, que el mismo servicio como tal, porque el costo certificado en sentido, como no todo el mundo tenía la capacidad de pagar. Comerciantes, pequeños propietarios de la ciudad de Manizales se levantaron y en 1909 lograron sacar de aquí esa inversión privada. El Consejo se vio en la obligación, y el gobernador de la época, de regular la prestación del servicio, establecer el tema de costos
para permitir el acceso a un bombillo, a objeto de que por lo menos cada usuario en la puerta de su casa pudiera contar con el bombillo. En 1920 empiezan a construirse las primeras microcentrales con recursos hídricos. Creo que aquí la más vieja es la planta San Cancio, creo que es de 1922. En su época se llamó la planta Pinzón, pero ya empezó a asumir directamente el municipio, que era el encargado de trabajar y de regular por la prestación del servicio. Y así en el país, entiendo que la familia Samper fue la primera que invirtió por allá finalizando la década del 20, tal vez, del siglo pasado en Bogotá.